Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y esta semana continuamos con un nuevo capítulo de ese programa que está llamando mucho la atención en el mundo, que tiene que ver con la presencia de Aleida Guevara, la médica cubana, hija del comandante heroico y una activista internacionalista realmente de mérito. Y esta vez Aleida, en su programa emitido por la cadena panárabe Al Mayadín y reproducida por Resumen Latinoamericano, nos va a hablar del cambio climático, de eso que viene advirtiéndose desde hace mucho tiempo, la ciencia lo está haciendo, y sin embargo parece que no es un problema para las sociedades, no hay menos para las dirigencias de esas sociedades. Pero estamos en un momento realmente gravísimo en ese sentido, alimentado por todo lo que significa la guerra, las expresiones de todo tipo a nivel nuclear, los ensayos nucleares que se han hecho a lo largo de décadas, que están afectando obviamente a el mundo en muchos aspectos. Pero uno de ellos es el efecto de los gases invernadero, de los que habla Aleida, y como ejemplo dice que si esto obviamente sigue así, va a ser la hecatombe, pero aún ahora, con todo lo que ya se ha producido en ese sentido, es muy probable que se derritan cientos de billones de bloques de hielo. Billones. Por lo cual, imagínense lo que significa a nivel de los efectos que eso produce sobre las pequeñas islas, los países que están muy ligados al mar o a los océanos. En ese sentido hay también un cambio muy potente en las temperaturas, en lugares que, por ejemplo, bueno, lo dice Aleida como ejemplo, ¿verdad? Nicaragua, en 1984, que ya estuvo allí, las aguas estaban heladas para los cubanos y cubanas, obviamente, porque están acostumbrados al mar Caribe, pero ahora las siente totalmente tibias, y eso es así. Se han calentado las aguas, se está calentando el clima. Imagínense en lugares donde las temperaturas ya son altas de por sí, bueno, todo lo que eso sucede. Vamos a escuchar y ver a Aleida Guevara en este nuevo capítulo de Sencillamente Aleida Guevara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara. Soy médico cubana, madre de 2 hijas, de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy comprometida con las causas sociales de la libertad de los pueblos, su independencia, su identidad. Porque mi madre me formó con la fuerza y la ternura de mi gente bajo la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Esas causas también significan luchar por la Pachamama, luchar con los pueblos indígenas, que son los que defienden mejor nuestra tierra, saben protegerla. Ellos son los que nos pueden enseñar muchísimas cosas contra esto. En los últimos años hemos sufrido de verdad todo el cambio climático. Ha sido tremendamente duro para todo el planeta. Quizás algunos piensen que de alguna manera nos podemos mudar para otro planeta o quizás hay alguno que podemos utilizar. No sé, ¿qué piensan en ese sentido? La verdad es que yo no creo que sea posible. Por eso es que tenemos que defender este planeta que tenemos y aprender a hacerlo. Hace más de 3.000 millones de años, las primeras manifestaciones de vida de nuestra Tierra aparecieron en el agua. En esa agua vamos a sumergirnos para escuchar a nuestros océanos, para que ellos nos digan precisamente todo lo que estamos haciendo mal hecho y todo lo que podemos hacer para preservar la vida en esta tierra.
En un mundo dominado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda semanalmente un lugar diferente, quizás indisciplinado. Si ustedes quieren seguirnos, háganlo, sencillamente con Aleida Guevara. Mi papá es el creador del trabajo voluntario, pero también era un magnífico dirigente. Por tanto, no le pedía nada a nadie que no fuera capaz de hacer el primero. Eso lo distinguía siempre. Papi, en ese tiempo que está en la Revolución Cubana, lleva muy poco tiempo en la casa. Realmente trabajaba 16 a 18 horas diarias y si no, llevaba el mensaje de la Revolución Cubana a muchos países del mundo. Eso le daba muy poco tiempo para estar con sus hijos. Pero entonces, ¿cómo aprovecharlo? Bueno, nos llevaba el trabajo voluntario. Y es simpático porque nos despertaba, por ejemplo, a las 5 de la mañana, un día que se suponía que podíamos dormir tranquilo, porque todos los días íbamos al círculo infantil tempranito. Y ese día podíamos dormir más, pero no. Para él poder estar un ratico más con nosotros, nos llevaba entonces con él al trabajo voluntario. Yo recuerdo un día en un corte de caña que estamos entrando al cañaveral. Levantan los hilos de alambre y nosotros nos colamos por ahí. Y al frente, allá a lo lejos, estaba un grupo de gente esperándolo. Mi papá entra por el lado, se pone a cortar caña y claro, la gente después se da cuenta y corre para estar a la par de él. Me sentó en una tonguita así de caña, así un montón de caña. Ahí me sienta, me da una caña, me la pela y me empieza a contar algo. No me pregunten qué, porque la verdad es que no lo recuerdo. Pero sé que debe ser algo entretenido, porque yo tenía muy poquitos años y estaba tranquila comiéndome mi caña y escuchando a mi papá. Y de alguna manera son los pequeños retazos que guardan la memoria de esos poquitos momentos que disfrutamos juntos. Después, cuando ya papi muere, decidimos que todos los 8 de octubre entonces haríamos trabajos voluntarios. Era la manera mejor de recordarlo. Y ahí se reunían los compañeros que habían estado en el Ministerio de Industria con él, combatientes del ejército rebelde, tanto de la Sierra como del Escambray, de la invasión, y algunos sobrevivientes de Bolivia y del Congo. También se unían a trabajar ese día en honor a mi papá. Lo lindo de esto es que al final de la jornada, cuando ya terminábamos de hacer el trabajo voluntario, entonces nos reuníamos y todos ellos empezaban a recordar algo de mi papá. Y era lindo, ¿sabes? Porque muchos años después de que ya no existía físicamente, sus compañeros lo seguían recordando. Entre ellos, un viceministro del Ministerio de Industria, Arcos. Arcos contaba anécdotas con una ligereza, con una espontaneidad tremenda y eso nos acercaba muchísimo a mi papá, de verdad, nos permitía conocerlo más. Él contó un día, por ejemplo, que estando en el Ministerio de Industria, a él le tocaba la guardia ese día, mi papá llega tempranito, en la madrugada, y le dice, ¿qué haces acá? Y Arcos le dice, bueno, estoy de jefe, ¿no? De jefe de la guardia. No, deja a alguien a cargo y ven conmigo a cortar caña. Jefe, estoy aquí de No, vamos conmigo a cortar caña y se lo llevó a cortar caña. Arco, que estaba un poco molesto por eso, trata un poco de descobrársela y ¿qué le dice? Cuando ya están trabajando hace un rato en el corte de caña, dice, bueno jefe, como usted fue el que me trajo para acá, entonces haga el favor, pague la merienda. Mi papá lo mira y le dice, no, yo creo que es mejor que pague la merienda el que menos caña haya cortado. Se ponen a mirar los montones de caña que cada uno tiene. E inmediatamente Arco
queda muy vivo, le dice: ah, jefe, ¿sabe lo que pasa? Que el chino era un compañero de la escolta de mi papá. El chino, cada vez que usted vira la espalda, le tira 2 o 3 cañitas a su montón para que usted no se esfuerce tanto. Y era verdad, el chino lo hacía, porque el problema es que mi papá era un asmático severo. Entonces todo el mundo trataba de que él no se expusiera tanto, que no tuviese tanta atención, ¿verdad? Y por eso lo protegía, pero sin que él se diera cuenta. Esto es real. Entonces mi papá mira a Arcos muy serio y le dice: bueno, como tú tuviste tiempo para ver lo que el chino hacía o dejaba de hacer, paga tú la merienda. Y ahí terminó la anécdota. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Incendio marino, océanos hirviendo, desastres naturales más mortíferos, era de la ebullición global. Si no fuera un asunto tan serio, pensaríamos que están viendo qué palabra altisonante se puede usar mejor para describir la fotografía de los desastres que nosotros hacemos en el mundo actual. Este 2023, Naciones Unidas informa que estamos en los niveles más altos de concentración de gases con efecto invernadero, que son los gases que retienen el calor en la atmósfera, y esos son los que provocan los cambios climáticos, tanto en el mar, en la tierra, como en el aire. Con un aumento de la temperatura global de 1,1 grados Celsius, se notan cambios climáticos nunca vistos en miles de años, como son el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y también la desaparición del hielo marino. Por ejemplo, el hielo marino de la Antártida se ha disminuido notablemente en los últimos tiempos, llegando a niveles más bajos registrados. Por otra parte, el deshielo en los glaciares va aumentando a pasos agigantados y, sin embargo, aumenta la temperatura en nuestros océanos a cifras nunca antes registradas antes del 2022. Las grandes capas de hielo que cubren Groenlandia y la Antártida se van derritiendo a un ritmo 3 veces más acelerado que hace 30 años, lo que provoca un aumento del nivel del mar. Según esta publicación científica, los investigadores han llegado a la conclusión que si hoy, en este instante, nosotros pudiésemos frenar todas las emisiones de gases con efecto invernadero, aún así, fíjense, por la acumulación de CO2 que hay ya en la atmósfera, estaría condenado 120 billones de toneladas de hielo de Groenlandia a desaparecer. Este hielo, condenado a derretirse de Groenlandia, aumentaría hasta 30 centímetros el nivel del mar, algo así, fíjense. Por tanto, muchas islas pequeñas podrían desaparecer totalmente y otras zonas del planeta se verían sumergidas también, de manera que millones de personas tendrían que salir a buscar otro hábitat. Los océanos se vienen calentando continuamente y esto ha sido comprobado por múltiples mediciones en la última década. Estos océanos hirviendo, ¿cómo afectan el equilibrio de la Tierra? En el Caribe advierten que estas olas de calor oceánicos pueden destruir los arrecifes coralinos de esta región. El aumento de la temperatura de las aguas puede provocar el blanqueamiento, enfermedades y destrucción de los corales. Por tanto, faltarían los servicios que estos prestan, como puede ser la protección
de las costas y con sus lindos colores aumentar el turismo. Por todo lo que hemos explicado anteriormente, por la acidificación del agua, por la falta de oxígeno, por la falta de alimento, las especies marinas tienen que buscar otros lugares para reproducirse, para alimentarse, para sobrevivir. Por tanto, las personas que han vivido siempre de la pesca, en este momento ya resienten esta situación. Es muy difícil para ellos porque ahora, ¿dónde están esos peces? ¿Cómo buscarlos? ¿Cómo seguir viviendo de ese trabajo? Los científicos del clima dicen que la única forma de evitar nuevas catástrofes es tomar medidas urgentes ahora. Lo que pasa es que no sabemos si ese ahora es realmente ahora. Hace más de 30 años se ha dicho todo sobre este tema. Recordemos la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Más de 30 años después de esta advertencia que hizo el comandante en jefe Fidel Castro a los líderes mundiales, la cosa ha ido a peor. Desde el 2008, tormentas devastadoras, inmensas inundaciones han provocado que 20 millones de personas tengan que desplazarse de sus hogares. El panel intergubernamental estima que solo en la próxima década el cambio climático llevará entre 32 millones y 132 millones de personas a la máxima pobreza, que provoca la falta de acción coordinada mundialmente para frenar los efectos del cambio climático. ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para evitar esta catástrofe? ¿Cuántas advertencias más serán necesarias y cuántas tragedias? Leaders must lead. No more hesitancy, no more excuses,
no more waiting for the others to move first. There is simply no more time for that. It is still possible to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius and avoid the very worst of climate change, but only with dramatic, immediate climate action. El mundo ha entrado en la era de ebullición global. Fue algo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Claro, lo importante de esto es que cuando él estaba diciendo eso precisamente, ocurrían incendios forestales de gran magnitud en varios países con costas en el Mediterráneo por el exceso de calor. Estamos hablando, por ejemplo, de España, Grecia, Francia, Chipre, en fin, varios países. Si bien está demostrado que debemos alejarnos rápidamente de la quema de combustibles fósiles, porque son la causa principal de la crisis climática, eso no ocurre en el mundo. Podremos ver por qué. Déjenme puntualizar, por si acaso, que la quema de combustibles fósiles son la primera causa de emisión de gases con efecto invernadero en el mundo. La emisión de estos gases ha aumentado tremendamente en la última década. Alcanzaron las 59 gigatoneladas de dióxido de carbono en 2019, aproximadamente un 12% más que en el 2010 y un 54% más que en 1990. El panel intergubernamental sobre el cambio climático ha diagnosticado que se usa muchísimo más dinero público y privado para la quema de combustible fósil que el que se usa para mitigar los efectos que esto provoca y para la adaptación de las poblaciones vulnerables. El volumen del dinero público dedicado al petróleo, el carbón, el gas por parte de los países del G20 ha aumentado extraordinariamente. 1,4 billones de dólares en el 2022. Esto contradice lo que estos países dijeron hace 2 años en la cumbre del clima, donde prometieron que iban a disminuir paulatinamente esta subvención. Lo que ocurre con estas subvenciones es que estos países del G20 logran bajar el precio del petróleo, por tanto, estimulan que se consuma más y también que se produzca más. Estamos hablando de mucho dinero. Las economías del G20 dedicaron $1 billón a subvenciones, 322.000 millones a inversiones por parte de empresas públicas y 50.000 millones a préstamos otorgados para entidades financieras públicas. Si sumamos todo este dinero, tendremos una cifra que duplica con creces lo que se invirtió en el 2019. Los hechos hablan por sí solos. La industria del petróleo y del gas son industrias realmente muy poderosas, tienen mucho dinero y ellas compran influencia política para mantenerse a flote. Ellos manipulan las decisiones políticas porque con ese dinero que tienen compran a los políticos, hacen campañas electorales que ellos financian y por tanto cuando el político es elegido ya no puede ir contra ellos de ninguna manera, está comprado, lo tienen en su bolsillo. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos políticos republicanos que defienden estas posiciones reciben muchísimo dinero de la industria petrolera. Pongamos algunos ejemplos. El representante de la Florida, Mario Díaz-Balart, muy conocido en Cuba por su vínculo estrecho con la mafia de origen cubano-americana que existe allí, tiene en sus bolsillos alrededor de $400.000 que le han pagado por sus campañas electorales las empresas petroleras. Nos enfrentamos a un gran reto. La ciencia ha dado soluciones. Ninguna de ellas es fácil de realizar, pero si no lo hacemos, la alternativa sería todavía muy difícil. Cambiar el rumbo para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados significa la reducción
de la emisión de gases con efecto invernadero a corto plazo. Para ello es necesario una transformación del paradigma energético. Es decir, tenemos que dejar de usar el combustible fósil para pasar a la energía limpia o renovable, como la del sol o la eólica. Pero hay que hacerlo ya. La ciencia no se equivoca. El cambio climático está aquí. Ya lo sentimos. Está cambiando el mundo. Y por supuesto, perjudica entonces a las personas y al planeta. Con mis acciones de hoy, pondremos fin al Pacto Verde y revocaremos el mandato del vehículo eléctrico, salvando nuestra industria automovilística. American Auto Workers. Con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos hace salir al país del Acuerdo de París. Es la segunda vez que ocurre esto, porque en su primer mandato él hizo exactamente lo mismo. El Acuerdo de París es una herramienta de trabajo en la cual 195 países se comprometen a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Que Estados Unidos de Norteamérica, uno de los países con mayor emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera, salga de este acuerdo es una noticia preocupante. Esperemos que en algún momento ellos rectifiquen. Pero tenemos que buscar las políticas adecuadas. Tenemos que continuar haciendo acciones concretas para impedir que la humanidad pierda su rumbo hacia la sobrevivencia. No es mucho lo que está en juego, es todo. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.